La primera aplicación que vamos a estudiar es el decaimiento radioactivo. Esta aplicación encuentra mucha importancia cuando hablamos, por ejemplo, de estudios de isótopos en el medio ambiente. ¿De qué trata digamos, este fenómeno? Ciertos elementos se desintegran naturalmente para convertirse en otros, dependiendo de su estabilidad. De manera que, si recuerdan sus clases de química, cuando hablamos de un elemento, por ejemplo, el carbono existe en una forma principal. Sin embargo, existen isótopos o, digamos, átomos de carbono que no tienen el mismo número de masa atómica que la forma más estable o la forma más común. Entonces, aunque el carbono, que su número atómico es 6, tiene 6 protones y 6 neutrones para dar la masa atómica de 12, realmente pueden existir carbonos con mayor número de neutrones que aumentan su masa molecular, pero al mismo tiempo aumentan su inestabilidad, lo que los hace desintegrarse rápidamente. También existe, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es el hidrógeno 1, que es el isótopo más estable, pero existe el deuterio, cuando hablamos de una masa atómica de 2, o también el tritio, cuando hablamos de una masa atómica de 3. En biología, estos elementos se usan como trazadores o marcadores. Por ejemplo, hay muchos estudios en los que se usa el tritio para intercambiar con ciertos hidrógenos o protones presentes, por ejemplo, en el ADN de las bacterias o en los genes, en ciertos genes, de manera que nosotros podamos ir revisando cómo va moviéndose o cómo va eh, pues duplicándose dicho gen, hacia dónde va avanzando. Y también podemos, además de usarlos como marcadores, calcular cómo van decayendo para ir conociendo cuál es la vida de estos marcadores. La rapidez de desintegración de estos materiales es proporcional siempre a la cantidad del material radiactivo presente. Es decir, mientras más elemento esté presente, más se va a desintegrar o mayor cantidad va a ser desintegrada. El modelado o de lo que se conoce de esta desintegración radiactiva es, como ya dije, la cantidad o el cambio en la cantidad del material, cambio en la cantidad, va a depender de, o más bien entre el cambio en el tiempo lo que viene siendo una velocidad de cambio del material, va a ser proporcional a la cantidad del material presente en cualquier momento. Para eliminar esta constante proporcionalidad, más bien esta proporcionalidad, vamos a igualarlo y vamos a agregar una constante de proporcionalidad, que en este caso vamos a manejarlo como menos k. Y pues este modelo de alguna manera nos establece una relación entre la cantidad de material en un cierto tiempo, el tiempo y también la constante de desintegración, que es esta K que hemos agregado ahora a la ecuación. Podemos ver que esta ecuación pues es una ecuación diferencial muy sencilla de variables separables, de manera que pasamos dividiendo la A y pasamos multiplicando de T. Al ser K una constante se puede sacar de la integral. Y vamos a tomar en cuenta que a un tiempo cero va a haber una cantidad A0 o una cantidad inicial del material. Y que al tiempo T vamos a tener una cantidad final
del material. ¿Ok? Podemos ver entonces que esta es una integral definida con sus límites de integración bien establecidos, de manera que al integrar nos queda que la integral de diferencial de a sobre a es igual al logaritmo natural de a, que tenemos que evaluar desde a0 hasta a, lo cual nos queda logaritmo natural de a menos logaritmo natural de a0. Como la diferencia de estos logaritmos es el logaritmo de la razón entre a y a0, se expresa de esta manera. Por su parte, la integral de dt pues es simple t, que se evalúa desde t0 a t. Generalmente t0 es igual a 0, es el tiempo en el que inicia la observación de la desintegración, entonces es común llamarle 0. Como esto es igual a t0, pues la integral solo nos queda como t. Sacamos el exponencial para cancelar de este lado y de aquí nos queda a entre a0 igual a e a la menos kt. A0 está dividiendo, lo pasamos multiplicando y este es nuestro modelo resuelto de nuestra desintegración radiactiva por medio de la técnica de variables separables. Esta constante de proporcionalidad y este tiempo generalmente pues se desconoce la constante de proporcionalidad. Sin embargo, es factible conocer observando un material que se desintegra en dos tiempos diferentes y después utilizarlo para calcular la vida media de un material. Este es un concepto que se usa mucho en los estudios científicos porque es más fácil, de alguna manera o más práctico, conocer cuál es el tiempo en el que desaparece la mitad del material original. Este tiempo de vida media se simboliza de esta manera en la mayoría de los casos. Hay algunos autores que lo pueden usar de otra manera, pero la forma más común es utilizar t a la 1 medio, o t de 1 medio más bien. De manera que, como tenemos la mitad del material original, en lugar de a, vamos a sustituirlo como a0 entre 2. Y esto va a ser igual a a0 por el exponencial de menos k por el tiempo de vida media. Y queremos conocer cuál sería este tiempo. Podemos ver que a0 lo podemos cancelar de ambos lados de la ecuación y sacamos el logaritmo natural para cancelar el exponencial de este lado. De manera que nos quede el logaritmo natural de 1 medio igual a menos k por el tiempo de vida media. Este signo negativo lo pasamos de este lado. Como lo pasamos de este lado, esto es igual al logaritmo de 1 medio a la menos 1, o lo que es lo mismo, el logaritmo natural de 2, que es lo que aparece en este lado, porque es la inversa de 1 medio. Y como ya tenemos la k positiva por el t a la 1 medio, podemos pasar dividiendo la k y nos queda que el tiempo de vida media se puede calcular fácilmente como el logaritmo natural de 2 entre la constante de desintegración. Fíjense que este tiempo de vida media no depende de cuánto haya de material en ningún momento. Este tiempo de vida media es constante para cada tipo de material del que conozcamos la constante de proporcionalidad. Y pues los tiempos de vida medio o las vidas medias de muchas sustancias radiactivas han sido determinadas y tabuladas en diversas fuentes de referencia. Estos tiempos de vida media son muy variados y prácticamente no hay una regla que nos diga cómo va a comportarse el tiempo de vida media de los diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos este uranio 235 que tiene una vida media de 7.04 por 10 a la 8 millones de años, es decir, 700 millones de años para que desaparezca la mitad de cualquier cantidad de uranio 235 que tengamos. Es decir, que si nosotros colocamos 1 kilogramo de uranio 235, tienen que pasar 700 millones de años
700 por 10 a la 6 años para que nos quede 0.5 kilogramos de uranio. El otro medio kilogramo que desintegró pues se habrá convertido en algún isótopo más estable de algún elemento de menor peso molecular. Tenemos el rubidio, que es aún más estable, 10 a la 10 años. Tenemos el radio, 1620 años, el estroncio, 30 años prácticamente, el yodo, 131, 8 días. Este yodo 131 es muy importante en medicina, ya que el tiempo de vida medio corto lo permite utilizar en las radioterapias para, por ejemplo, atacar el cáncer de la tiroides, radioterapia. Y esto porque su tiempo de vida tan corto, pues nos permite tener una fuente de radiación disponible, no muy fuerte, y además que va a desaparecer totalmente en relativamente poco tiempo. Si nosotros nos inyectamos, por ejemplo, uranio 35, que, bueno, si sobrevivimos, va a estar dentro de nuestro cuerpo la mitad del uranio que nos inyecten, 700 millones de años. Mientras que el yodo, en prácticamente una semana, ya desapareció la mitad. En 2 semanas ya desaparecieron las 3/4 partes. En 3 semanas ya desaparecieron prácticamente 87.5%. Y así va desapareciendo mucho más rápido que otros materiales y es bastante seguro para utilizar en medicina. El uranio 238 estuvo más estable, el calcio casi 100.000 años o poquito más de 100.000 años, el cesio 137, 30 años, el cobalto 5.000 años, el radón 3.82 días. Por aquí no está, pero el francio es un elemento que prácticamente no existe en la naturaleza porque tiene un tiempo de vida media de milésimas de segundos. Entonces, cuando se produce algo de francio, prácticamente desaparece en un breve lapso de tiempo. El potasio estamos hablando de 1.000 millones de años, el carbono 5.760 años y en este nos vamos a enfocar un poquito más en los ejemplos que vamos a ver o más bien les voy a explicar un poquito más en las siguientes diapositivas su importancia. El bismuto 30 años también, el cadmio poco más de año, un año y 100 días más, 1 año y 3 meses. Y el oxígeno, miren, 122 segundos. El carbono 14, de 5.760 años de vida media, es muy importante, ya que nos permite conocer, por ejemplo, cuál es la antigüedad de restos fósiles encontrados en arqueología. Y a esta técnica se le conoce como fechado por radiocarbono. ¿Cómo es que podemos conocer la edad de un resto orgánico basados en la cantidad de carbono 14 presente? Bueno, el efecto de la radiación solar sobre el nitrógeno atmosférico hace que se eliminen pues protones y neutrones del nitrógeno, más bien protones, un protón y un electrón, convirtiéndolo a carbono 6, pero no se eliminan los neutrones, de manera que seguimos teniendo 14 como peso molecular. Este carbono 14,6 es asimilado por las plantas que pues fijan carbono, pero además de este carbono 14,6 que realmente existen trazas muy pequeñas, también va a existir el isótopo carbono 13 y el isótopo carbono 12, que es el más estable y es el más abundante en la naturaleza. Esta fijación de carbono pues hace que siempre haya una razón constante de carbono 14 y carbono 12 en pues prácticamente en la fuente primaria de alimentación como son las plantas. Y esta cantidad o esta concentración de carbono en la atmósfera pues también permanece constante porque los cambios en la radiación a lo largo del tiempo pues han sido muy pocos. Sin embargo, puede de alguna manera calcularse
cuál sería la relación exacta de acuerdo a la época en la que el ser vivo pues fijó el carbono. Este carbono fijado en los, digamos, materiales orgánicos, pues sirve de alimento a los animales herbívoros, por lo que su razón de entre el carbono 14 y el carbono 12 también permanece constante, porque se alimenta de las plantas con cierta razón. Y a su vez, los depredadores de los herbívoros también mantienen esa relación carbono 14, carbono 12 constante. Y digamos que en toda la vida o todos los seres vivos, esta relación va a ser la misma que exista en la atmósfera. Nosotros siempre estamos perdiendo carbono por desintegración y también porque generamos desechos. Sin embargo, como nos seguimos alimentando de la misma fuente de carbono, pues vamos a seguir manteniendo esa razón a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, una vez que el organismo muere, ya no hay forma de inyectar nuevo carbono 14 en el organismo, porque ya no hay procesos de asimilación que estaban pues dependiendo o que le daban vida al organismo. Y todo nuestro carbono pues empieza a, bueno, si no fuera desintegrable, como el carbono 12 que es muy estable, pues prácticamente nuestra cantidad de carbono se mantendría constante a lo largo de los siglos después de muertos. Sin embargo, al ser relativamente inestable el carbono 14 y desintegrarse con un tiempo de vida media de 5.760 años, el carbono 14 empieza a desaparecer o decae. De manera que durante un cierto longitud de tiempo, por ejemplo, si esta vaca muere hoy, en el 2021, si le sumamos 5.760 años, estamos hablando de 7.021, 7.000, 5.760, 7.760, 7.781. En el año 7.781, si esta vaca tenía 100 gramos de carbono 14, en el año 7.781 va a tener 50 gramos de carbono 14. Mientras que la cantidad de carbono 12, si esta vaca al momento de morir sus huesos tenía, no sé qué será, 1 kilogramo de carbono 12 o 10 kilogramos de carbono 12, cuando sea el año 7.781, pues prácticamente va a tener los mismos 10 kilogramos de carbono 12. De manera que vamos a poder calcular cuál es la relación o la razón original y cuál es la razón o relación en el tiempo en el que fechemos o que hagamos el análisis del isótopo de carbono 14. Esto también se ejemplifica mediante este diagrama. Siempre que hay un ser vivo alimentándose va a entrar nuevo carbono 14 y por tanto este carbono 14 se mantiene estable con la cantidad que está decayendo. Sin embargo, una vez muerta la criatura, la cantidad de carbono 14 deja de existir como entrada y lo único que vamos a observar es el decaimiento, lo cual nos permite conocer identificando cuál es la cantidad de carbono perdido con respecto al carbono 2 existente, cuál es la edad o el tiempo que ha pasado desde la muerte del organismo. Vamos a ver algunos ejemplos en los siguientes videos, pero esta es la bibliografía de este tema en específico en el Cengel. Revísenlo, léanlo y cualquier duda pónganse en contacto conmigo. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos en el siguiente video.